entrar en materia, vamos a revisar un poco lo que vimos la semana pasada. La semana pasada nosotros vimos los dos primeros capítulos de Génesis. Y recuérdense que no estamos aquí estudiando algo exhaustivo, sino que estamos dando un abuelo de pájaro. Estamos viendo las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros vimos varias cosas. Primero, que Dios creó por el poder de su palabra, en 6 días creó todas las cosas. Y vimos que en Génesis 1, 26 y 27, Él dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí hablamos de la semejanza de Dios. Y dijimos que la semejanza de Dios es la imagen del que es Cristo. Y nos creó con cosas que Cristo hace de tal manera que nosotros podamos tener comunión con Él. Pensar, crear, ser una persona en nosotros mismos, no como los animales. Pero hay algo mucho más allá de simplemente ser personas que podemos pensar. Dios nos creó a su imagen, a la imagen de Cristo nos creó. Porque tiene que haber cierto nivel de compatibilidad para que haya comunión entre todos los que son creyentes. Bueno, todos los que se comunican con Dios. Todos los humanos tienen que tener un nivel de semejanza para tener comunión. Dijimos que no podemos tener comunión con un perro, o con una vaca, o con un chivo, ni con una planta. Aunque muchos de nosotros amamos a los perritos, aunque muchos de nosotros amamos a los gatitos, no podemos tener comunión con ellos. Muchos se han confundido y creen que podemos tener una comunión con la computadora. Ellos creen que porque la computadora habla para atrás, nosotros tenemos comunión con la computadora. Déjeme informarle, mi amado hermano, que la computadora es algo programado, es una máquina. No hay esa comunión. Pero la comunión real la podemos tener entre nosotros los humanos y nosotros con Dios. Y nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza para que pudiésemos tener comunión con nosotros y comunión con Él, para su gloria. Él nos creó para su gloria. Ahora, nosotros también vimos que Él nos bendijo de una manera muy especial, que no bendijo esa bendición no se la dio a los animales. Alguien decía en la clase pasada que Dios nos dio la bendición del sexo, fructificar y multiplicaos. Pero en realidad también se la dio a los animales. Dijo lo mismo, fructificar, multiplicaos. Hay una bendición muy especial que Él nos dio y está en el versículo 28 del capítulo 1. Y dice el texto que los bendijo Dios y los bendijo Dios y les dijo. Mientras que Él a los animales da un decreto, una orden, fructificad y multiplicaos, no específicamente a una vaca o a un toro que le dijo, mira torito, ven acá, entiéndeme, tú tienes que, no. Es al hombre que Él le habla. Él le da al hombre el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje especial de parte de Dios que es dado a los hombres para comunicarnos con Él en los términos de Dios. Entonces, esas palabras son dadas para que nosotros podamos, como dije, comunicarnos con Dios, adorarle, comunicarnos unos con otros. ¿Cuál es el problema principal que hay en la humanidad? Las palabras. El pecado, el diablo sabe que las palabras deben ser usadas bíblicamente para edificar.
Y alguien me preguntó durante la semana por el chat que, ¿qué de las palabras? Usted habló del regalo de las palabras. Las palabras entonces son, pueden ser usadas para maldición. ¿Cuál es el problema de las palabras? En el sentido de por qué usamos, qué debemos hacer para nosotros usar palabras buenas bueno, y la respuesta está en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando decimos lo que decimos, es para bendición o para maldición. Ese es el regalo de las palabras. Ahora, algo más vimos, y fue que en el capítulo 2 vemos la creación del hombre como el centro. El capítulo 1 es la misma creación, el relato de la creación, y se crea el hombre. Ahora, Moisés, que escribe el capítulo 2 también, nos lleva ahora a ver la obra maestra, el pináculo de la creación, que es el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora de manera específica, Moisés nos indica cómo fue creado el hombre. Y ya vimos que el hombre fue creado del barro, Dios lo formó, le dio aliento de vida, él se levanta y Dios le dice, tú vas a enseñar a la tierra y vamos a empezar nombrando los animales. ¿Por qué nombrando los animales? Oh, porque el que nombra es aquel que es el dueño. Ese acto de Adán es como los padres nombrando a sus hijos. Mi hijo es Joshua, mi hija es Jennifer. Teresa y yo acordamos llamarla así. Eso nadie tiene derecho a llamar otros nombres. Son nuestros hijos. Bueno, ya Jennifer se cambió el nombre, porque ya no es Raimundo, ahora es Rogers, porque se casó. Pero el punto es, y ahora él, la cabeza de ella, es su cabeza. Ya ella no es parte de este hogar en el sentido de que ya ha formado un hogar nuevo. Ya yo no le puedo ordenar a ella como yo antes lo hacía. Ya ella lleva otro nombre. Cuando Adán nombra todo, él se da cuenta, óyeme, león, leona, tigre, tigresa, burro, burra, parece como a dominicana, ¿no? Burro, burra, todo el mundo es así. ¿Y qué pasa? Que no se halló alguien para él. Tenía comunión con Dios, Cristo estaba frente a él, pero esa compañera, ese otro lado no estaba. Dios crea a la mujer, dijimos, de la costilla de Adán. Y la crea de la costilla de Adán, poniendo a Cristo a dormir. Se saca la costilla, abre una herida, eso es, se vierte sangre. La costilla viene un pedazo de su hueso llena de carne y de la costilla Dios forma a la mujer Eva. Adán se levanta, ve a Eva y encuentra una que él llama carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ella es compatible conmigo. Ahora, algo que se me olvidó la semana pasada en cuanto a eso es que hay muchos que dicen que la mujer fue creada del lado de Adán, del costado, porque es para que, y no la sacó de la cabeza, porque si la hubiera sacado de la cabeza, entonces Adán, la mujer iba a dominar al hombre. Pero si la sacaba de los pies, el hombre iba a pisotear a la mujer. Entonces, Dios, para que no ocurriera ninguno de esos dos extremos, creó a Eva de la costilla para que fueran iguales. Eso suena muy bonito, pero nada tiene de bíblico, hermano. Suena muy hermoso, pero nada tiene de bíblico. Dios sacó a Eva de la costilla de Adán para representar que del costado de Cristo él sacó a su iglesia.
Él sacó a su iglesia. Para eso fue que Eva fue sacada del costado de Adán. Entendiendo eso, hermanos, nos lleva al punto importante de que todo lo que tiene que ver con la creación de Eva es un anuncio del evangelio de Cristo, de la formación de la iglesia. Y esto es importante, hermanos, porque el evangelio de Cristo es anunciado antes del pecado. Antes del pecado. Y como dijimos la semana pasada, el pecado no fue lo que determinó que Cristo, que Dios hiciera el plan de redención y el plan de salvar a pecadores. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo veremos más detalladamente a través de las escrituras, pero nosotros sabemos que Dios hizo su plan de redención antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y que Él escogió, Él predestinó, Él amó en Cristo a los suyos antes de la fundación del mundo. Lo último que quiero decir en cuanto a toda esta creación, en cuanto a lo que vimos, es que la palabra que se usa para Dios siempre es Elohim. Es un Dios trino. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Pero por lo menos hasta ahora, en la escritura, si nunca sabemos nada del evangelio y es la primera vez que oímos de la Biblia y abrimos, podemos decir con claridad que el texto indica que este Dios no es una sola persona. Pero nosotros sabemos, gracias a Dios por las escrituras, que este Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien. Déjeme ver ahora. ¿Hay algún hermano que tenga alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Para entonces que sea relevante. Yo no quiero una pregunta como que, bueno, ¿cuántos días, cuántas horas fueron entre? No, quiero algo de, recuérdese que estamos viendo a Génesis en grande, en grande. Entonces, si hay alguna pregunta y usted tiene alguna administrador en su, ahí al lado suyo, al lado usted puede dar un chat y escribir, hey, tengo una pregunta y me dice quién es y yo voy entonces y lo chequeo a usted. O déjeme ver los cuadros, déjeme ver ahora mismo. Levante la mano el que tenga, los voy a ver a toditos ahora. Algunos ni están ahí que los veo, pero déjeme ver. Okay. De los que veo que tienen cámara, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta? Ajá, en la casa de Delma hay una pregunta. Vamos a ver. Dígame. Me gustaría, por favor, que nos complete la imagen, como usted decía, el Dios, que Dios sacó a Eva del costado de Adán, ¿para qué? Dios sacó a Eva del costado de Adán para anunciar la iglesia, porque del costado de Cristo fue que Él sacó la creación de Eva y la unión de Eva con Adán es el primer anuncio de Cristo y su iglesia. Él es el primer Adán y saca a Eva de su costado. Cristo es el segundo Adán y la iglesia sale de su sangre, de su costado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Está en la ciudad plenitud. A ver. Ciudad plenitud. Mi pregunta va con respecto a la comunión de Dios con los hombres. Y es que en el transcurso de la lectura de Génesis, yo pude leer que Jehová hablaba con Abraham. Incluso antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra,
dice que Abraham se quedó hablando con Jehová y los ángeles siguieron hacia Sodoma y Gomorra. Ujú. Entonces mi pregunta es si Dios mantenía esa comunión con algunos hombres de Dios en el pasado. O sea, aparecía en persona. Oh, sí, 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 sí. Sí, y veremos algo muy interesante la semana que viene cuando entremos a ver a Abraham, si es que terminamos hoy hasta el diluvio, porque ustedes son estudiantes que no me van a dejar acabar hasta que Cristo venga. Pero nosotros vemos que, y vamos a verlo ahora en el capítulo 3, desde que la creación pasó, Dios siempre se ha comunicado con el hombre de diversas maneras. En el Antiguo Testamento muchas veces Cristo se apareció, y eso lo vamos a ver. Y luego en el Nuevo Testamento, claro, ya Él viene encarnado como uno de nosotros, la aparición completa de Cristo. Y, amados hermanos, la esperanza nuestra es que un día le veremos glorioso. Aleluya. Amén. Y nosotros seremos glorificados, hechos a su imagen, para gozarnos de Él por toda la eternidad. Amén. Entonces, eso es importante, pero vamos a ver eso muchas veces en el transcurso del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Déjenme ver si los que tengan cámara, yo lo puedo ver si levantan la mano o no. Ok. Ok, bien. Vamos a seguir entonces con la clase de hoy. Hoy yo pretendo, Dios mediante, cubrir desde Génesis 3 hasta Génesis 9, desde el pecado hasta el diluvio. Así que yo voy a dar una enseñanza y me paro, entonces digo, hay preguntas. Y así yo creo que podremos completar esto de una mejor manera. Bien, en Génesis 3 a Génesis capítulo 9, nosotros vemos el pecado y sus consecuencias. ¿Cómo entra el pecado? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos algunas ideas en cuanto al pecado, correctas, algunas veces incompletas, otras veces muy buenas y bíblicas. Vamos a enfatizar lo que dice la Escritura hoy en cuanto a la caída del hombre. ¿Qué en realidad fue lo que pasó allí? La caída del hombre se nos narra el pecado y vamos a dividir este capítulo 3 en varias porciones. La tentación, la caída, la muerte, la maldición, que es parte de la muerte, y eso es lo que vamos a ver. Primero, la caída, la tentación. Dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Yo lo voy a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es una historia que hemos oído muchas veces en la iglesia y
yo quiero traer simplemente un par de cosas. Nada nuevo en cuanto a la historia de lo que pasó. Pero quiero traer un par de puntos que creo son muy importantes para nosotros entender ciudad. ¿Dónde está ciudad? Ah, está ahí, ok. Yo estoy buscando aquí arriba a ver si los veo. Pero ya los veo. Ok. Me preocupa, sí, cuando se va alguien. Yo estoy viendo de vez en cuando quién está ahí, quién no está ahí para tomar notas y ver quién va a pasar el curso y quién no lo va a pasar. Pero hay varias cosas aquí en la tentación. Yo me voy a referir solamente a un par de ellas que son centrales. Primero, la tentación está compuesta de dos mentiras. Y yo quiero que entendamos esto bien, amados hermanos, porque en Génesis tenemos los orígenes de todas las cosas. Y cuando nosotros hablamos de consejería bíblica, por ejemplo, y yo hablaba con una hermana de esto, nosotros tenemos que entender estos principios que están aquí, porque cada persona que se sienta frente a mí a recibir consejería, yo debo pensar de esa persona que está creyendo algunas mentiras de Satanás. Y todas las mentiras de Satanás es solamente una mentira. Una mentira. Vamos a ver las dos mentiras de Satanás. Cuando la mujer le dice, bueno, el Señor nos dijo que no comiéramos de ese fruto, que el día que comiésemos de él moriríamos. Satanás en el versículo 4 dice, no moriréis. Primera mentira. No moriréis. Satanás, de una manera satánica, reta la palabra de Dios. No moriréis. Aquí hay varios pastores escuchando las clases y yo creo que yo podría decir casi con toda seguridad, no sé algunos de ustedes, pero creo que con casi toda seguridad que el 100% de los pastores que queremos el bien de las almas, hay una palabra que nos llena de terror y es la siguiente. Pastor, yo en realidad entiendo que lo que usted me dice es lo que la Biblia dice. Yo entiendo que lo que usted me está explicando es exactamente lo que Dios dice en su palabra. Y ahora viene la palabra más aterradora. Y ustedes la saben. Es la palabra pero. Mi hija, la Biblia dice que no debes buscar un hombre inconverso. Pastor, yo lo sé, yo sé, pero es que yo lo amo. Ese pero, hermano, mire, de acuerdo a las escrituras, y yo espero que noten, hermano, que estamos hablando de Génesis, pero yo lo estoy mezclando teología sistemática, eclesiología, todo, porque todo está aquí. Hermano, mire, la escritura dice que los pastores
Los diáconos son personas que tienen que tener estas características. Yo lo sé, yo lo veo, pero es que no hay más nadie que lo haga. Ese pero, hermanos, es satánico. No moriréis. Dios te ha dicho eso a ti, pero no es verdad. No moriréis. La segunda mentira es la más compleja de entender, pero es necesario que como hombres y mujeres que estamos conociendo las escrituras, que estamos madurando en las escrituras, para nosotros crecer en madurez y poder ayudar a otros y crecer nosotros mismos a la imagen de Cristo, tenemos que poner atención a esto. Oiga lo que dice el texto. No moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda mentira es: ustedes van a ser como Dios. Ustedes no van a necesitar guía de él. Ustedes van a llegar al punto de ser autosuficientes. ¿Quién era Dios? Dios es el único que es infinito, completo y autosuficiente. Ustedes van a hacer eso. Hermanos, ¿cuáles eran las necesidades que tenía Adán y Eva en el huerto? Y alguien puede decirme algo. Déjeme. Dígame todo. ¿Cuál era la necesidad que tenían los hombres en el huerto? Ninguna. Todos dijeron ninguna. Ninguna. Dice ninguna. Pero ya yo los oí. Ahora los puse están mudos toditos. No. Los hombres tenían todas las necesidades que tú y yo tenemos hoy. El hombre era necesitado, dependiente, incompleto y finito, aún en su estado de perfección. Dios los tenía que sostener, Dios los tenía que alimentar, Dios los tenía que cuidar. Pero cuando Satanás le dice a Adán y a Eva, bueno, a Eva en este caso, está hablando con ella, seréis como Dios. Espérate un momento, tú me estás diciendo que yo no voy a necesitar nada como él. Sí. Tú me estás diciendo que yo lo voy a saber todo como él, voy a ser infinito como él. Sí. Tú me estás diciendo a mí que yo voy a ser completo. Y autosuficiente. Cada hombre, cada mujer que ha nacido después de Adán cree esa mentira. Y cuando tú vayas a tener a alguien frente a ti en consejería, busca la mentira. Ahí caímos. El engaño no fue comer de la fruta. No, comer de la fruta, hermanos, era básicamente algo muy simple, un mandamiento muy simple. Tenían 18,000 millones de frutas, pero algo muy simple. La mentira que esa fruta representaba era el problema. Y la mentira, aunque fueron dos mentiras, es una. Si eres Dios, tú no vas a morir. Y hermanos, cada vez que usted encuentra a una persona que se está revelando a la palabra de Dios, simplemente están diciendo: yo creo que soy Dios. Yo creo que soy Dios.
Yo sé lo que Dios dice, pero yo soy otro Dios. Por eso es que pecar, hermano, es tan serio. Porque se compone de dos cosas. El Dios que creó los cielos y la tierra, le decimos, tú no eres Dios. La primera mentira. Y la segunda es, yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces, viene la caída del hombre. De los versículos 7 al 13, vemos algo muy interesante. Y es que el hombre muere. Lo primero que ellos se dan cuenta, tan pronto comen del fruto, es que mueren. ¿Y cómo fue que murieron? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Cuando uno se esconde es porque hay vergüenza y la vergüenza está acompañada del temor. Siempre. La vergüenza y el temor son primo hermano y hermano de crianza. Y la vergüenza viene, wow, yo no me quiero presentar así delante de ti y menos delante de Dios. El temor viene cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que no podemos conquistar. Hay vergüenza y ahora viene el miedo. Y oyeron, versículo 8, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está de nuevo una aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él entra al huerto a pasearse en su creación, a tener comunión con los hombres, y los hombres se esconden. Cuando ellos se esconden, y Dios llega al huerto, Jehová llamó a Dios, llamó al hombre, como siempre lo hacía, o como lo hacía desde el día de la creación. El Salmo 49:12 en el original es posible, una posible traducción, interpretación del texto es que Adán y Eva no duraron un día en el huerto sin que fuesen engañados. Eso es horrible. Y Jesús viene, Jehová viene al huerto y Adán. Y dice el versículo 8 que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miedo. Él vino a matarnos. Él vino a destruirnos. No es verdad lo que Satanás nos dijo. Pero ahora la naturaleza pecaminosa ha tomado el corazón del hombre y ahora él está dispuesto a hacer lo que Satanás hace. Mentir, esconderse, protegerse. Hay que sobrevivir. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta, hermanos, y le voy a quitar el mute a todos. ¿Ok? Son cosas que uno no se lo imagina. Ha dicho muchas cositas. Por eso es que yo no, lo pongo en mute a todito, porque están hablando. Y si lo pongo en a mute, se llenan todas las voces. No digan nada, solamente quiero oírlos. No digan nada hasta que yo haga la pregunta.
Hay una persona que tiene un eco horrible. Tiene 2 computadoras o algo así, o un teléfono. Bueno, lo siento, hermano. Déjeme ver. Jairo, vamos para donde Jairo. Hermano Jairo, Dios le pregunta, o a cualquiera de los hermanos ahí, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios le hace esa pregunta a Adán? ¿Alguien me puede contestar ahí? No sé. Lo siento, pero el micrófono de ustedes está mal, se oye muy mal. Así que vámonos para otro lugar, a ver a dónde llegamos nosotros. Vamos donde Carlos Concepción. Carlos, espérese un momento. Ok. Carlos Concepción, alguien ahí que me conteste. ¿Tiene micrófono? Sí, hermano. Ok, pregunta. ¿Me escucha? Sí, pregunta. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Porque fue en busca de él, realmente no lo encontró. Ok, porque fue en busca de él y no lo encontró. Entonces era como que Dios no sabía dónde estaban ellos. Sí, él sabía, él sabía dónde estaba. Ah, él sabía dónde estaban. Bien. Entonces, déjeme, la gente de Ciudad Plenitud está vociferando mucho, como que quieren hablar. A ver, digan algo. La intención de Dios era que Adán confesara su pecado, no que no sabía dónde estaba, porque Dios es omnisciente. Entonces, la intención de Dios era ¿qué? Que Adán confesara su pecado. Que Adán confesara su pecado. Ok, bien. Y podríamos pasar una noche entera uno por uno. Pero la pregunta es muy simple. Y hermanos, en el proceso del estudio de la Escritura, ustedes van a ver que yo soy un tipo muy simple. Mire, hay teólogos que profundizan. A mí me gusta la cosita ahí a flor, los manguitos bajitos. Ustedes ya se complican mucho. Mire, Dios sabe dónde estaba Adán, pero Adán no sabía dónde él estaba. ¿Dónde estás tú, Adán? Tú no sabes dónde te has metido. Y eso aún en la consejería bíblica, hermanos, es importante. Que nosotros llevemos a la persona que está frente a nosotros a que se vea dónde está. Porque si no se ve en la situación de gravedad que está, no va a cambiar. Y Adán dice, mira, yo te oí tu voz, yo sabía que tú venías y Jesús le dice, Jehová le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Comiste del árbol, ¿no? Una vez que Dios pone el dedo sobre el pecado, comiste del árbol, ellos muestran la segunda fase de la muerte. Primero, vergüenza y miedo. Ahora, la segunda fase de la muerte. El otro es el culpable. Ahora la comunión con Dios se ha roto y la comunión con Eva se rompe. Y Adán en su respuesta rompe la comunión con Dios, o sea, viola la comunión con Dios y viola la comunión con Eva. La mujer que tú me diste. Esa mujer, fuiste tú que lo hiciste, fuiste tú que me la diste y esa mujer fue la que se engañó. Y ahora tú me vienes a echar la culpa a mí. Y Dios es tan, hermano, yo no es que a veces que yo no entiendo la mente de Dios, porque si, y yo le digo a los hermanos, bueno, ya hace mucho que no lo digo, pero si yo fuera Dios,
Ay, yo no tengo paciencia. Dios sí. Dios escucha a él y sabe la bobería que le está diciendo, la mentira que le está diciendo, el sacrilegio que está cometiendo. Y Dios le dice, también voy a jugar el juego tuyo un ratito. Ok, Eva, dime, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Eva hace lo mismo. La serpiente que tú hiciste me engañó. Y ahí queda roto toda la comunión. Segunda fase de la muerte. Y cada vez que nosotros veamos, amados hermanos, pleitos y contiendas, estamos en el mismo bote. Estamos haciendo lo mismo. Hermano, déjame hacer una pregunta y yo no lo voy a oír, pero muevan la mano aunque sea a lo que puedo ver. ¿No es esto suficiente para que nosotros necesitemos el evangelio? Esta respuesta a Dios es suficiente, hermanos, para... Ya no había que pecar más, ya no había que hacer más nada. Jehová entonces se mueve, maldice a la serpiente y parte de la maldición a la serpiente, el dragón, está en el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Cristo. Esa simiente, esa semilla, era que iba a pisotear la cabeza de Satanás. Satanás la iba a herir, pero en el pie, en el talón. Cristo iba a destruir la serpiente. Y hermanos, ahí está ya el pleito del evangelio. Ahora, muchos han dicho que este es la primera promesa del evangelio. Yo digo que la primera promesa del evangelio, anuncio del evangelio, está en la creación de Eva. Pero aquí hay algo interesante. En ese texto no hay nada de misericordia. Hay esperanza, porque Satanás va a ser destruido. Pero ese texto es una maldición en contra de Satanás. Cristo te va a destruir. La simiente de la mujer van a ser un hombre que te va a destruir. A la mujer le dice que ella va a sufrir con dos cosas. La primera, dando a luz, va a ser un problema para la mujer que antes estaba, Dios la mandó, mira, ten hijos hasta más no caber. Pero ahora iba a ser difícil. Y segundo, ella iba a querer enseñorearse del hombre para siempre. Al hombre, esa naturaleza que yo he creado para que te sirva, te alimente, te ayude, la voy a hacer enemiga tuya. Y ella te va a caer encima. Te va a ser difícil trabajar, te va a ser difícil comer.
Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque Dios le dijo que el día que comieres moriréis. Y ellos mueren espiritualmente aquí, pero no mueren físicamente. Y uno dirá, pero ven acá, ¿cómo es posible que Dios les dijo que iban a morir ese día y no murieron? No, no murieron como hemos visto, espiritualmente están muertos. Y vamos a ver más tarde eso en la doctrina del pecado. Déjeme ver si encuentro algo aquí que tenía. Y yo, hermanos, les voy a decir la verdad. Ajá. Déjeme ver si es verdad que yo puedo hacer esto. ¿Ustedes ven eso ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo ven. Fíjense bien lo que dice esta frase ahí. Aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Mal electricista casero. La muerte nos llegó a todos. Pero hay algo allí muy interesante. Dios los pudo haber matado a ellos en ese instante y mandarlos al infierno eternamente. Sin embargo, Dios no lo hace. Dios no lo hace. Mire lo que hace él. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bueno, Eva, tú y yo estamos aquí. Tú eres Eva. Vamos a entrar a la vida con esta cosa. Pero espérate, él nos va a matar. Y Dios no los mata. ¿Qué hace Dios? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cristo otra vez. Un cordero o un animal, yo creo que es un cordero, eso es mi elucubración. Pero un animal mata a él, Dios lo mata, derrama su sangre, le quita la piel y los cubre a ellos con pieles. ¿Qué más representación del evangelio podemos tener nosotros? Y lamentablemente es un versículo que mucha gente le vuela por encima. Dios mismo les explica a ellos, no los voy a matar hoy, no los voy a destruir eternamente, porque la semilla de la mujer va a morir en lugar de ustedes. Y yo les voy a dar ahora un cuadro, un anuncio en vivo de lo que va a pasar. Mira lo que yo voy a hacer con mi hijo para no hacerlo con ustedes hoy. Derrama la sangre de esos animales, les quita la piel y se la pone a ellos. Ustedes se van a cubrir no con hojas de higuera que ustedes se pusieron. Yo los voy a cubrir con el sacrificio de un animal. Y ese sacrificio de ese animal es un anuncio de que un día yo voy a mandar el cordero mío para morir por ustedes, para cubrir el pecado tuyo, Adán, y el de Eva. Y luego de eso,
Dice Dios, mira, si lo dejamos aquí, va a vivir eternamente, no se va a morir y tienen que morir. Y dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esa es la última vez que vemos el árbol de la vida. Hasta aquel día que lo veamos otra vez. Adán es sacado. Eva es sacada. Pero salen vestidos de túnicas de pieles, representando el evangelio. Amado hermano, mire, nosotros le llamamos que fueron malditos. Es verdad que fueron malditos. Pero lo que se merecían ellos era que se murieran en ese momento y ya. Pero Dios es misericordioso. Porque Dios tiene su plan. Bien, a la luz de lo que hemos visto, yo voy a ver si tienen algunas preguntas. Estamos, Patrick. Ok, Patrick, dígame. Sí, buenas, ¿me oye? Sí, perfectamente. Ok, es más un comentario, algo que siempre he visto como muy interesante, es en cuanto a la maldición. Así como Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, en el momento de las maldiciones, Dios denota la maldición de primero la relación de la serpiente y Eva, luego una maldición Eva, luego la relación Eva a Adán y luego Adán y la creación. Entonces, siempre he visto interesante cómo en el mismo orden con el que ellos echaron la culpa entre ellos, Dios le fue dando la maldición. Sí, Dios siempre es justo. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Déjame ver si hay otro que yo vea por ahí. Ok, ya, le veo ahí. Dígame. Estamos donde Delma. Eso que hizo Dios con Adán y Eva de vestirlos con pieles de animal, es un significado de que fueron salvados después de que cayeron en pecado. Eso es un significado de que ellos fueron cubiertos con la justicia de Cristo, sí. Fueron salvados ellos. Ok. Déjeme repetir la pregunta que ella hace. La pregunta que ella hace es, el hecho de que ellos fueron cubiertos con la piel de los animales bajo el sacrificio de Cristo, ¿indica eso que ellos fueron salvos ese día? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Adán y Eva entendieron el evangelio, lo aceptaron, Dios los vistió. Dios los vistió. Espérate un momento que no te escucho. Déjame ahora ponerte otra vez en unmute. Dime. ¿Cómo podemos corregir esto y darnos cuenta de que ellos hicieron eso que usted dice, que aceptaron el evangelio y se arrepintieron? No hubo arrepentimiento, por lo menos escrito, no se ve. ¿Cómo? No notamos un arrepentimiento, por lo menos en la escritura, no se ve como un tema de arrepentimiento, sino de acusación el uno al otro hasta que Dios decreta la maldición. O sea, ¿cómo podemos corregir eso? La corrección de la maldición siempre es la gracia del evangelio en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo. Déjame darte un ejemplo. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, nosotros vemos que, y en el capítulo 15 también, y vamos a ver eso en más detalle, pero dice el texto que Jehová le dijo a Abraham, sal de tu familia, sal de tu ciudad, vete a una ciudad que yo te mostraré. Y eso es lo que dice el texto. Sin embargo, en Gálatas dice, en Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9, dice que cuando Jehová les dijo eso a ellos, Él les explicó el evangelio, le dio las buenas nuevas, el evangelio. Hay muchas cosas en las escrituras
que nosotros no vemos todos los detalles de lo que pasó, no porque no pasó, sino porque sí, ok, por ejemplo, tú agarras a, qué sé yo, vamos, Mateo. Mateo era un contador, un cobrador de impuestos, y el Señor le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo lo sigue. Ahí no se habla de que él reconoció sus pecados, oró. Se supone, está implícito en la Escritura que eso es lo que ha pasado.Nosotros vemos en la vida, sí, le voy a escuchar un momento. Nosotros vemos en la vida de Adán que él es un precursor y pregonador de lo que es lo correcto. Ellos entienden el evangelio cuando salen de allí, cuando Dios les explica. Ahora nosotros vamos a ver, y yo espero que esta noche completemos, la realidad del pecado, de cómo el pecado se da, se expande en el mundo, de tal manera que Dios tiene que destruir a los hombres. Sí, hermana, dígame. Esa explicación que usted acaba de dar, lo que me da a entender a mí verdaderamente, el evangelio es un evangelio de gracia, que la salvación es un regalo, absolutamente un regalo de Dios, y que no es por obra, porque nadie le va a gloriar. Eso me da a entender. Bueno, hermana, gracias que usted lo ve claramente, porque en realidad la salvación Dios la da a quien Él quiere, y Él es que convierte el alma. El evangelio es de gracia. Dios salva. Nosotros no nos salvamos. No es por obras. El hecho de que Dios los vistió a ellos con túnicas de pieles indica claramente que ellos aceptaron las túnicas de pieles que Dios les dio con todas las implicaciones de ello. Y ahora vamos a ver eso en el capítulo 4. Se ve clarito. Ciudad Plenitud tiene una pregunta. Ok, a ver. Voy a acercar un poco. Aunque se oye bien de ahí. Bíblicamente, entiendo que maldición es ese deseo de que nos vaya mal. Y si vemos la Biblia, Dios no maldice al hombre, o sea, Él no maldice ni a Adán ni a Eva. Él maldice a la serpiente y maldice a la tierra. ¿Qué quiero decir? Que Dios siempre ha tenido su buen ánimo, su buen deseo de salvarnos. Entonces, Él no maldice al hombre como tal, sino sí veo en la Biblia que maldice a la serpiente y a la tierra. En el capítulo, en los versículos 5. Sí, le entiendo. Pero el punto es que ya no había necesidad de maldecirlos por una razón muy simple. Y es que ya le dijo que ellos iban a morir. Y la maldición final de Dios es la muerte. De hecho, amado hermano, Dios nos libra. Déjeme decir algo ahora para que si yo me muero no se olviden antes de que lleguemos allá. Nosotros somos salvos de Dios. Dios y su ira es el monstruo del cual debemos ser salvos. Aunque somos salvos del pecado en el sentido de su esclavitud y dominio, en realidad de lo que somos salvos en cuanto a nuestra muerte es la ira de Dios. Y ya la ira de Dios había sido decretada sobre ellos. Moriréis. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4. Óigame, pero vamos a llegar a terminar la Biblia después que tengamos 1000 años en el cielo. Ok, un hermano más ahí en ciudad y voy a seguir. En la parte como se dijo, la segunda mentira,
cuando dice Satanás que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Realmente, en el versículo 22, Dios afirma eso que él dice. Dice que ahora ellos son como nosotros sabiendo el bien y el mal. Es decir, ¿es una mentira o no? No, porque recuérdate que la mentira que yo dije fue que ellos iban a ser Dios. Ahora ellos saben el bien y el mal, pero no son Dios. Bien. Ahora vamos a ver en la familia de Adán cómo el pecado se establece, cómo se expresa. Capítulo 4. Conoció Adán a su mujer y a Eva. Tuvieron un hijo, varón. Le llamaron Caín. Luego otro hijo, Abel. Y ellos dos son hermanos. Algo muy interesante pasa. Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Jehová le dice, mira Caín, en vez de enojarte, vuélvete al evangelio. El pecado está a la puerta tuya, te está tocando. Vuélvete. Caín dice, sí, pero es que tú me entiendes lo enojado que yo estoy. Y va y mata a Abel. ¿Qué trajo esto? Y aquí viene de nuevo, hermanos, la realidad de que Adán y Eva entendieron el evangelio. Dice que aconteció andando el tiempo. Esa frase significa, llegado el tiempo de ellos ahora adorar de sí mismos como hombres, como dos adultos. No adultos de 18 años. Estoy hablando ya en entender bien. Ya ellos sabían cómo adorar a Dios. Y llegado el tiempo en que ellos tenían que traer sus propias ofrendas, no las ofrendas de los padres, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo una oveja de lo más gordo de ella. Y entonces Dios rechaza la ofrenda de Caín. Alguien que no haya hablado, de un grupo que no haya hablado, si me pueden decir, ¿por qué usted cree que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Carlos Concepción, ¿qué grupo es ese? Tenemos una pregunta, pero diferente a esa. ¿Cómo? ¿Escucha? Sí, le escucho, dígame. Ok, cuando usted explicaba que Eva fue sacada del costado de Adán, significa que Eva tiene el mismo ADN de Adán. ¿Cómo es posible que ahora los seres humanos tengamos diferente ADN? Wow. La pregunta muy buena. La voy a contestar rapidito para volver al tema central. El ADN
todos tenemos la posibilidad de generar cualquier tipo de persona. Adán y Eva, los primeros padres, tenían en sí todas las características. Por ejemplo, en Dominicana hay hijos de una pareja de dos morenos y el hijo nace con ojos verdes. Ajá, ¿y cómo es posible eso? Bueno, usted estudia la ciencia, hay genes recesivos, hay genes dominantes. Y hay dentro de los colores y razas, hay un espectro muy grande. Así que con eso dejo esa pregunta contestada. Si después queremos hablar del tema, lo hacemos ya fuera de aquí, de ese tema. Pero es básicamente, esa es la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta de lo que estamos hablando? ¿Por qué? Yo hice una pregunta. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Esa fue la pregunta. Cuando dice la Biblia que Caín ¿verdad? Se fue a otro lugar, era porque se había multiplicado la descendencia con el tiempo y ya había otro pueblo. Vamos, yo primero quiero que me conteste la primera pregunta que yo estoy haciendo, pero luego de la condenación de Caín, él es llevado y sí, había otro pueblo. No había otro pueblo de otra pareja, sino simplemente que se habían ya reproducido. Cuando nosotros vemos eso, que ya Caín, mire, vamos a ver esa pregunta cuando lleguemos a Caín, a la condenación de Caín. Ok, vamos a ver ahora a alguien que me conteste la pregunta. ¿Por qué fue aceptada? Ya te veo ahí donde Delma. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y no la de Caín? Aunque sabemos que Génesis está escrito en forma de poesía, que es otro tema que veremos más adelante. Pero si vemos bien el texto, miramos que así lo dice. Caín dio una ofrenda. Lo dice así como algo simple, fue algo que él sacó del papel y se trajo. Cuando nos referimos a Abel, notamos que habla de que fue de los primogénitos y gruesos, o sea, de que eran bien gorditos, bien llenos. ¿Ok? O sea, que de lo mejor del paquete. O sea, que Abel tuvo la delicadeza de ofrendar a Dios lo mejor. Y Caín, de acuerdo al texto, y Caín no, porque lo dice, tomó una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, bien. Y esa es la respuesta más regular. Caín tuvo un corazón no agradecido, Caín no le importaba mucho, y él ofreció ahí, agarró ahí 4 zanahorias, 5 tomates, lo primero que agarró, pero Abel tuvo un corazón mejor y él fue y buscó la mejor oveja porque quería darle lo mejor a Jehová. Ok, un chance más para allá atrás. Vamos a ver. Ahí donde Delma otra vez. Ahí atrás. Sí, allá atrás. Sí, lo que entiendo correctamente es que la ofrenda que se debería de usar delante de Dios ya era algo predestinado, asignado, señalado. Y como la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado, entonces el sacrificio de la oveja simbolizaba lo que realmente esperamos, la muerte de Cristo. Exactamente, exactamente. No fue que a Caín tenía un mal corazón y a Abel un corazón bueno, en el sentido de el cuidado, no. Es que Dios demanda y demandaba en ese tiempo que cada acto de adoración a él fuera un sacrificio representando el evangelio de Cristo. Y ese orden sacrificial es llevado desde Adán hasta Cristo. Caín lo que dijo fue al Señor,
básicamente, mira, yo no creo en ese Cristo de ustedes. Yo no voy a derramar sangre. Si tú quieres agarrar lo que yo te dé, tú lo agarras. Si no, no. Y él viene con lo mejor de él. Él viene con una pomposidad de que yo te voy a dar mis vegetales y tú tienes que aceptar eso, Dios, porque yo soy Caín. Y Abel no dice así. Abel dice, tú demandas un sacrificio de sangre te daré. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nosotros tenemos la explicación de esto. Hebreos está entre Génesis y Apocalipsis. Usted lo va a encontrar ahí, hermano. Así que no me apure. Dice el versículo 4, por la fe. ¿De qué fe está hablando ahí? Es la fe salvífica. Es la fe que había salvado a Abel. La misma fe que te salva a ti, a mí en Cristo Jesús, es la misma que salvó a Abel. Y Abel dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿De qué daba testimonio Abel? ¿De que era justo? ¿De qué habla testimonio Caín? De que no era justo. ¿Cómo así? Porque Abel ofreció la ofrenda que en ese tiempo representaba la justicia de Dios en Cristo Jesús y anunciaba la muerte de Cristo. El corazón malo de Caín se expresa en que él rechaza el evangelio. El corazón de Abel no es que él nació bueno, hermanos. Abel nació un pecador perdido. Pero él entendió por sus padres. Cuando sus padres le dicen lo que Dios hizo con ellos. Cuando ellos pecaron contra Dios. Y Abel, mira, la culpa de que tú eres pecador somos nosotros. Y Dios podía habernos matado. Sin embargo, fue bueno para con nosotros. Go ahead, Jack. Ok. Ya lo veo. Gracias. La ofrenda que Dios demandaba era la de un animal. Y Adán le dice a Abel, mira, nosotros pudimos haber sido matados sin tener el chance de venir a Cristo. Sin embargo, Dios se tomó el tiempo para sacrificar animales, para explicarnos el evangelio. Y Dios demanda de ti que un día tú llegues a la edad, que cuando tú llegues a esa edad, de tú ser responsable ante Dios, en el sentido no de que tú no eres responsable ante Dios, porque no hay edad de responsabilidad, pero de que ya ahora tú no vas a adorar con los cabritos que matamos nosotros, tú vas a adorar con tus propios cabritos. Y tú, Caín, tú tienes que traer los cabritos, tú tienes que traer las ovejas o el animal que sea, tú tienes que sacrificar porque eso anuncia el evangelio de Cristo. Abel dijo, sí, yo creo en Cristo. Y yo voy a sacrificar de tal manera que yo sea justificado por la sangre del Cordero. Y él lo hace. La Iglesia Bíblica Refugiados en Dios. Déjeme ver, que tienen una pregunta hace 10,000 años. ¿Es la gente de Jairo? Ok, parece que sí. Dígame. Dígame. No, hay un sonido ahí que la bocina parece que está haciendo un feedback muy grande y no se entiende nada. Vamos a ver si arreglamos eso pronto.
Hagan la pregunta por el chat y así les puedo responder. Otra pregunta que aparece en el chat es la siguiente y muy interesante y es correcta. La pregunta creo que es retórica. Y la pregunta es, ¿podemos deducir entonces que allá, desde allá, está el principio de que a Dios no se le adora como uno quiere, sino como Él pide? Correctamente. Ese es el punto. Esta gente, Caín quería adorar como él quería. Y Dios dice, no. A mí, hasta que venga Cristo, van a tener que venir ante mí con sacrificios de sangre. De alguna manera, tiene que haber remisión de pecado, tiene que haber creencia en la venida del Cordero. No puede ser que usted venga con sus obras de justicia, como decía una hermana en uno de las casas. Las obras de justicia nuestras no son suficientes. Nosotros no podemos decir a Dios cómo vamos a adorar. Hermano, estamos en el capítulo 4 de Génesis y ya hemos cubierto casi toda la teología. Casi. La Iglesia Bíblica Refugiados en Dios, por favor, que hagan su pregunta por el chat, si lo pueden escribir, porque tienen la bocina o muy alto y hay un feedback que no lo podemos entender. Si arreglaron, ajá. Ok. Bien. Si hay algo que podamos, déjeme ver, chequearlos otra vez. Ok, espérate un momento. Déjame ir a ese grupo de iglesia primero y después vamos para donde Elías Raimundo. Iglesia Bíblica Refugiados. Ok. Iglesia Bíblica Refugiados. Ahora los escucho. Dígame. Que ya se desarrolló la respuesta sobre la ofrenda de Caín y Abel, que ya está bien. Ah, ok. Esa era la pregunta. Era una aportación ahí a su pregunta. Ah, perfecto. ¿Nos escucha bien ahí? Sí, yo lo escucho bien a ustedes. Ok, de verdad que sí, perfecto. Quédase escuchándonos ahí. Qué bien. Bien. Entonces vamos ahora donde creo que una pregunta es en Ávila. ¿Ya arreglaron el problema? Dígame, Ávila. No les escucho bien. Raimundo. Hermano, cada vez que yo digo un nombre así, es una iglesia, un hogar donde hay varios hermanos reunidos. Raimundo, usted, la gente de Delmar, dígame. Una pregunta. Ahora, bajo el nuevo pacto, Dios demanda ser adorado. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros que estamos dando una adoración a Dios como Él la demanda? La adoración a Dios como Él la demanda está en su escritura. Primero debe ser espíritu en verdad. Segundo debe ser bíblica. Primera de Corintios 12, 14, Primera de Timoteo, Tito, nos habla de la centralidad del orden en la iglesia. ¿Qué se hace en la iglesia? Nosotros no vamos a la iglesia a decir, ¿qué vamos a hacer hoy? La lectura de la Biblia es muy larga. No. Vamos a cantar lo que nos guste, que nos ponga a bailar. No. 10,000 veces no. Dios tiene. Por ejemplo, un texto simple, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con himnos, cantos, salmos, dando gracias a Dios. En la iglesia debemos cantar así. Por ejemplo,
nosotros tratamos de que todos los cánticos, himnos que cantamos, tengan base bíblica. Si no tienen base bíblica, no se cantan. Dios no la recibe esa oración. Porque Dios no va a recibir esa adoración. Así es. Pregunta, hay alguien que pregunta que de la iglesia de Carlos Concepción, pregunta que por qué Eva comió primero y es cuando come Adán que los ojos le son abiertos. Yo no puedo ahora mismo escrituralmente darte una respuesta, excepto lo poco que dice la escritura al respecto. Adán era la cabeza. Dios nunca le preguntó a Eva. Adán era la cabeza. Y Dios va donde Adán. Y quien pecó según las escrituras no es Eva, es Adán. Adán es el primer Adán que fracasó. El segundo Adán es Cristo. Romanos 5 explica eso. Bien. Y gracias por escribir en el chat, porque así yo sí puedo ahora ver lo que están escribiendo. Si no los puedo ver por aquí, entonces yo ya sé y más o menos puedo indicarles. Bien. Ok. Nosotros le vamos a pedir, ahora me están anunciando los técnicos, que por favor, después que terminemos la clase, se queden 5 minutos abiertos para hacer una prueba, para mejorar el sonido para todos. Bien. Ahora tenemos a Adán, a Caín. Caín no ofrece el sacrificio que Dios demanda, que es un sacrificio. Abel sí lo hace. Abel es justificado por ese sacrificio. Hebreos 11 habla de la fe en Cristo. De hecho, sí. Mire, hermanos, les voy a hacer una pregunta, no para que la contesten, sino para que la piensen, y yo la voy a contestar. Hay muchas personas que piensan que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obedecer la ley o por los sacrificios. Eso no es escritural. Todo el que se salvó desde Adán hasta el último que se va a salvar, se salvó simple y llanamente porque creyó en Jesucristo, porque Cristo lo salvó por medio de su sacrificio. De hecho, Moisés, quien escribió a Génesis, dice en Hebreos capítulo 11, casualmente, hablando de esa fe que tenía Abel, Moisés la pone de esta manera en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 24 al 26, y lo voy a leer a veces. Por la fe Moisés, hecho ya grande, lo mismo que le pasó a Adán y a Caín, a Abel y a Caín, cuando ya andando el tiempo. Se hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué hizo eso él? ¿Por qué Moisés desechó el pecado? ¿Por qué desechó la gloria de Faraón? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué creía Moisés? El evangelio de Cristo. Moisés vio a Cristo por la fe y creyó en él. Bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta, escríbanlo por el chat. Por si acaso yo no lo veo, porque yo solamente tengo un número limitado de las personas que yo veo, a menos que yo empiece a mover esto. ¿Hasta ahora estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, vámonos para el siguiente punto. Abel y Caín pasan. Dios confronta a Caín.
Él manda a Caín, lo echa fuera, promete que él no va a destruir a Caín, pero Caín comienza una línea de pecadores. La semilla de la mujer aplastará a Satanás. Y Caín no es esa semilla. Ni Abel tampoco, porque Abel murió. Ni Abel murió. ¿Quién es que está abierto? Abel murió. Ahora, alguien preguntó que si cómo es que Caín se casó, encontró otra mujer. Sí, hermanos, la Biblia no nos habla de eso en el sentido explícito, pero sabemos que Adán y Eva tuvieron mucha gente. Ahora, Caín y Abel son los primeros, pequeños. La gente como que cree que lo echó y ya se fue el mismo día. No, es un proceso. Cuando Ismael, el hijo de Abraham, con Agar, fue echado de la promesa, Dios le había dicho a él que tenía simplemente, que él no era parte de la promesa. Sin embargo, él vivió 13 años con la familia. Y de ahí se fue, lo echaron con Agar. O sea, hay una serie de cosas que no están explícitas en las escrituras porque no son necesarias para el evangelio. Pero no es que había otro Adán y otra Eva por allá siendo muchachitos y se encontraron, no. Esto es parte del proceso en el que Caín pasó a través de los años. Y finalmente es desterrado, sale de allí, se casa se junta, se casa. Y Lamec, un descendiente de Caín, que no es el Lamec que es el papá de Noé. Es otro Lamec, es el primer adúltero. Él agarra 2 esposas en vez de una. Digo que se menciona en las escrituras. ¿Eso indica que no había adúlteros? Sí, probablemente había muchísimos, pero Lamec que se menciona. En otras palabras, la Biblia nos da una muestra de lo que era el mundo, de lo que esa línea trajo. La Biblia no está interesada en darnos los detalles mínimos de esas cosas. ¿Ok? Entonces, hay un versículo muy interesante en el capítulo 4. Son los versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, después que habla de Caín, que ya se fue, esa línea se fue. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Interesante. Con este Enos, los descendientes, ese grupo ahí, se reúne y se da cuenta de su pecado y empiezan a invocar el nombre de Jehová. Eso no quita la condenación de la muerte. Ellos iban a morir. El capítulo 5 del versículo 1 al 32, básicamente, bueno, del 6 al 32, pero desde el 1, nos habla de esa genealogía desde Set hasta Noé. Desde Set hasta Noé. Carlos Concepción pregunta: ¿por qué Pablo dice el pecado entró al mundo por un hombre si fue una mujer que pecó primero? Ya nosotros explicamos la pregunta anterior de ustedes mismos. ¿Qué es que Dios considera a Adán la cabeza de la creación? El responsable es Adán. El responsable es Adán. Dios lo hizo primero a él. Y Dios le dio la responsabilidad a él.
Dios no puso la responsabilidad federal de cabeza en la mujer, fue en el hombre. El vicepresidente puede decir lo que quiera, pero hasta que el presidente no dice sí, eso es lo que vamos a hacer, no se hace. Y es algo que tenemos que entender en el Evangelio, porque es el primer Adán que falla y es el segundo Adán perfecto que triunfa. No es la primera Eva que falla y el segundo Evo es que gana, no. Adán y Cristo. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Wow. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo, los llamó, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Ves? Llamó a ellos Adán. Aunque luego hace Adán y Eva, llamó a ellos Adán, responsable. Y ahora el versículo 13 es interesante. Y vivió Adán 130 años después de esto, después de la muerte de Caín, de Abel, todo eso. Vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Noten ahora, el versículo 1 dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Miren ahora el versículo 3 con Set y Adán. Adán, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. No a la semejanza de Dios, a su semejanza. Por eso, desde que Adán pecó, todo el que nace es pecador. Todos. Absolutamente todos. Y ahora la Biblia nos está presentando la línea de la semilla de la mujer. Set y siguen, Matusalén, Lamec. Y fíjense que toditos dicen y mencionan a esa persona, al hijo que nace, que está en la línea, pero dice también, y tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Pero lo que está llevando aquí la escritura ahora es que lo que la escritura le importa de todos los humanos es la línea de la mujer hasta Cristo. Y eso es lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da la historia de esa línea, esa semilla de la mujer, esa promesa de Dios, ese cordero, todo hasta que Cristo llega. Del 6 al 9 nosotros tenemos a Noé. Del 5, del 1 al 32, especialmente del 3 en adelante, vemos la descendencia de Adán y Eva hasta Noé. Pero en el 6 pasa algo muy interesante. 6:1. Aconteció que cuando los comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ese texto le da un dolor de cabeza a muchísima gente. Pero el texto es simple. Esa línea de los hijos de Dios, de esas familias que crecieron en el Evangelio,
empezaron a buscar para casarse y unirse a las hijas de los hombres, no de las hijas del pueblo de Dios. Y ahí se complicó el asunto. ¿Se acuerdan en la ley? Cuando ustedes vayan a la tierra prometida, por favor, no se casen con las hijas de los pueblos aledaños para que no los lleven a la idolatría. Ya pasó. Y la tierra se llena de maldad. Y llega al punto con Noé que solamente de la línea quedan 1 o 2. Ahí bueno, pasa Matusalén, pasa Enoc, pasa el otro y finalmente llegamos a Lamec y Noé. Pero los demás es un mundo perdido. Mundo perdido. Y Jehová dijo, no contenderá más mi alma con el hombre. Había gigantes, versículo 4, capítulo 6, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El pecado es tan grande, hermanos, que las estrellas, los famosos, los valientes, en esas guerras, en esos pecados uno con otro, destruyéndose uno con otro, la maldad reinando, ellos eran famosos. Se parecen a los atletas de hoy día. Famosos, pero sumidos en el pecado. Y si eso es lo mejor que este mundo puede dar, lo voy a destruir. Y ahí viene la frase, el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho su hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ay, Jehová se arrepintió. No es arrepentirse como nos arrepentimos nosotros de decir, ay, yo no debía haber hecho este mundo, ay, yo no debí, no. Recuerden, hermanos, que desde Adán hasta este momento, Dios ha estado mostrando misericordia a esta gente. De lo que Él se arrepiente, de lo que Él para, lo que le pesa a Él, no es que Él mostró misericordia, no es que Él los dejó. No, lo que le pesa a Él es que voy a tener que destruirlo. Me arrepiento de haberlos hecho en el sentido, es como el hijo, el padre al hijo, oye, que esté en la cárcel ahora, yo me arrepiento de haberle dado ese dinero porque se fue a comprar cocaína y mira dónde paró. Y lo voy a dejar en la cárcel. Así lo voy a dejar en la cárcel. Un hermano dice que si los gigantes, esos hombres famosos, quizás fue una inspiración para la mitología griega, sí. De hecho, en el capítulo 10 nosotros tenemos a Nimrod, que no lo vamos a ver hoy, pero Nimrod fue un gran guerrero y parte de la mitología salen de ahí. Pero el punto aquí es este. Dios no se arrepiente en el sentido de que, ay, yo no debía haber hecho eso. Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es que Dios cambió de parecer y dijo, ¿sabe qué? Jesucristo, yo creo que mira, ese plan que tú y yo teníamos estaba mal. Vamos a desbaratar, vamos a empezar otra cosa. No. Esto va de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Y yo quiero leerlo, hermanos. Es un texto bien conocido.
Como le dije, Romanos está entre Génesis y Apocalipsis. Creo que dice Romanos capítulo 2, versículos 4 a 5. Hablando de la excusa del hombre. Tú no tienes excusa, tú debieras ser destruido. No hay excusa. Y dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿No ves que yo he sido bueno? No te he destruido para llevarte al arrepentimiento. Ese ha sido mi plan para contigo. Pero ya llegó el fin. Ya me arrepiento de seguir dándote misericordia y longanimidad. Llegó la hora del juicio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está el centro del arrepentimiento de Dios. Les dije que le iba a tener misericordia. Les dije, pero ya paré. Se acabó. Y Dios los destruye. Pero el versículo 8 del capítulo 6, de nuevo, es bueno. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo voy a destruir a toditos, menos a Noé. Si leen el capítulo 7 y 8, verán que Dios fue paciente con ellos. Hermanos, Enoc les predicó. Si quieren ver el mensaje de Enoc, lean a Judas, la carta antes de Apocalipsis. Y ahí en los versículos, creo que son 14, no tengo tiempo para leerlos ahora. Él les dice que el Señor viene con sus millares a pagar retribución, que por favor se arrepientan. Y ellos no hicieron caso. Adán vivió quizás, qué sé yo, 200 años, 100 años, 150 años antes del diluvio. Y Adán les explica, está frente a ellos hablándoles. Enoc les habla, Noé se pasó 120 años. Y Dios dice, ya, se acabó. El diluvio llega, todo cae, y voy a leer simplemente 2 textos para cerrar. Primero, el diluvio es histórico. El diluvio es histórico. Versículo 11 del capítulo 7. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese invernadero? Toda la agua que estaba ahí. Las cataratas del cielo se abren y empieza a caer agua. El abismo se abre y empieza a salir agua. Y el diluvio llega. Pero cuando el diluvio se calma, Dios da el arco iris como una señal de que Él no destruiría al mundo otra vez con agua. Yo no lo voy a destruir otra vez. Llegará el día en que lo voy a destruir para quemarlo. Ya Enoc se lo dijo. Pero ya por agua sí no lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar. Él quiere salvar. Hay una promesa más que quiero leer. El otro texto que quiero leer, y es el versículo 22 del capítulo 8. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Déjeme solamente decir algo al respecto, hermanos, bien corto, y después podemos discutir otro día de esto. No por aquí. Usted tiene que llamarme por teléfono, por email, para discutir de esto, pero voy a decirle esto. Hermanos,
ese miedo al calentamiento global que hay, que nos vamos a acabar en 10 años y que si no cuidamos la naturaleza, eso es mentira. Es un disparate. Hasta que este mundo no venga a su fin por la venida de Cristo, va a haber calor, va a haber frío, va a haber invierno, va a haber cosecha, va a haber comida. Y ese arcoíris que vemos ahí cada vez que llueve es un recuerdo de todas estas promesas. Yo no tengo tiempo para meterme en la embriaguez de Noé, ni en nada de eso. Así que vamos a dejar eso para la semana que viene. Pregunta, cuando en el versículo 6 dice le dolió en su corazón, ¿significa que Dios permitió algo que él no estaba de acuerdo? No solamente eso, sino que Dios ve al hombre en su responsabilidad, en su pecado, rechazándolo a él. Y dice la Escritura que a Dios no le place la muerte del impío. Dios cuando condena a la eternidad, él no dice, ay, está chicharré, ay, qué rico, qué bueno. No, no. A Dios le pesa. Es su ira. Es su ira. Así es. Entonces veo que Carlos Concepción está ahí parado. Carlos Concepción tiene una pregunta. ¿Podría darnos su número de WhatsApp? Todo lo que están aquí, tienen mi email. Entonces, si usted puede contactarse, averíguese el email, que alguien en su grupo lo tiene, pídale el email y se comunica conmigo. Así podemos hablar y seguir ahí. ¿Ok? Dígame, Carlos Concepción, ¿cuál es la pregunta? Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, dígame. En el capítulo 6, versículo 4, menciona que había unos gigantes en aquellos tiempos que fueron descendientes de Dios, algo así, hijos de Dios. Y quisiera saber qué gigantes eran estos. Buena pregunta. Eso es un tema que mucha gente le ha dado los nefilim y una serie de cosas. Pero en realidad, la gente era fuerte, grande. Los descendientes de Anac, entre los cuales estaba Goliat, aún estaban vivos en el tiempo de David. Eso era normal. La gente vivía bien, saludable. Comían mucha carne, pocos vegetales. No, yo no sé lo que comían. Pero eran bien fuertes. Y había razas de gente que eran gigantes, guerreros. Pero eso lo vemos nosotros en Goliat. De hecho, cuando los espías llegan allá, le dijeron, espérate, es que esa tierra no la podemos conquistar porque produce leche y miel, es verdad que es muy buena, pero óyeme, hay unos gigantes ahí que la defienden. Y eso es el punto. No es que los hijos de Dios eran seres especiales. No. Aquí estamos hablando toditos eran humanos. Y la humanidad está compuesta de dos componentes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y generalmente cuando los hijos de Dios se van a buscar mujeres con los hijos del diablo, las mujeres hijas de Dios se van a buscar hombres con los hijos del diablo, se produce mucho problema. Bien. Bueno, hermanos, les voy a pedir que se queden 5 minutos, pero vamos primero a orar y luego vamos a, creo que quieren hacer un examencito en cuanto a la tecnológicamente hablando. Bien, así que por favor vamos a orar. Si alguien, no, yo voy a orar por la cuestión de la tecnología. Bien. Amante Padre Celestial, gracias por esta noche. Te pedimos ahora que tú nos ayudes a ver tu gracia en el Evangelio, aún desde el principio, para que nosotros podamos entender tu palabra, entender las escrituras como tú las has dado.
para que nosotros podamos ver el proceso de la redención de nuestros pecados. Y así poder adorarte como tú lo pides, con corazones llenos de verdad, con espíritus llenos de gozo y gratitud. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.